Bueno, pues vamos a seguir para aprovechar el tiempo, ¿no? Claro. Porque esta lectura que nos toca es una lectura muy importante, porque es uno de esos momentos en que hay un cambio total en cuanto a la actitud y al comportamiento, ¿no? Vamos a ver. 1123, mayo 3 de 1916. El alma en la divina voluntad ora como Jesús, satisface al Padre y repara por todos tal como lo hizo Él. Mientras estaba rezando, mi amable Jesús se puso junto y oía que también Él rezaba, y yo me puse a oírlo. Entonces me dijo: Hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad, y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Porque el querer divino es el dueño de todas, y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad, a la que nada escapa. Bueno, yo creo que vamos a ir por partes porque si no nos vamos a perder. La oración, o sea, se ha confundido. Hay dos palabras que parecen lo mismo, que es oración y rezar. La oración es esa comunicación interior de la persona con Dios, en donde no hay un argumento, no hay un guión, sino es libremente una relación espontánea de la criatura con su creador. Y eso es lo que Él quiere, esa espontaneidad, ese abrirnos a Él. Y el rezo, que es sobre una oración ya escrita, en que vamos simplemente a repetir lo que alguien dijo, lo que alguien pensó. Entonces, sí entenderlo. Una cosa es ser rezandero, la palabra suena horrible, pero así es. Y otra cosa es un orador. Un orador, no adorador, orador hacia Dios, en donde vamos a comunicarnos con nuestro Creador, con Jesús, y vamos a abrirle todo nuestro sentimiento, todo nuestro interior, para expresarle el amor que le tenemos, el agradecimiento que le tenemos, o sea, y todo lo que queremos darle a Él, darle, no pedirle, porque eso es una cosa importante. Entonces Jesús nos va a mostrar el cómo, dice, reza, pero reza como rezo yo. O sea, y Jesús no rezaba como rezamos nosotros. Jesús no se entretenía largos momentos o minutos u horas pidiendo. Jesús no perdía el tiempo leyendo. O sea, podría haber leído, no sé, Salmos, por ejemplo, que era una de las canciones de alabanza que el pueblo judío tenía, ¿no? No, era un interiorizarse totalmente con el Padre. Y ahí nos empieza a explicar el cómo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué encontramos en el momento que nos fundimos en esta divina voluntad? A todos, todas las criaturas de todos los tiempos. Así es, y encontramos a Dios. O sea, en primer lugar encontramos a la divinidad. Y en segundo lugar encontramos a todas las criaturas. ¿Y qué vamos a hacer? Si hay que rezar como rezaba Jesús, ¿qué vamos a hacer? Introducirnos a ese mundo de la divina voluntad donde encontramos a Dios y a todos al mismo momento para reparar lo que está mal hecho. Así es, y entregárselo al Padre como si hubiera sido hecho bien en la divina voluntad, pero no por uno, sino por todos. O sea, estamos haciendo lo que pudiéramos comparar como la oración de intercesión. O sea, no es que estemos intercediendo por alguien, sino que estamos rehaciendo los actos de toda la humanidad para entregárselos al Padre como hechos en la divina voluntad. Y es de todos los tiempos. Y es de todos los tiempos. ¿También los actos de Adán? Los de Adán y del último hombre que haya sobre la tierra. Okay.
con la salvedad de que los únicos actos que se pueden rehacer en totalidad y reparar en totalidad, o sea, hacerlos vida, son los propios. O sea, eso es fundamental entenderlo. Yo puedo reparar mis pecados, o sea, todos mis actos y rehacer, poner nuevos actos y ponerlos en la vida que estoy viviendo. Se van a integrar a esta vida divina que estamos llevando, pero sin los méritos que le correspondía a esos actos, porque no fueron hechos en el momento, sino que son rehechos gracias a la inmensidad de la divina voluntad. Pero, Ay, perdón. no, Se rehacen para que el Padre los reciba ya hechos, pero las personas no los reciben hasta que los toman ellos, ¿no? sí, pero ahorita en los actos personales, esos sí los podemos Eso sí. poner, y lo único es que no vamos a recibir el mérito, pero se va a incorporar a la vida divina para que toda nuestra vida, desde el momento mismo en que fuimos engendrados, sea vida divina. Y los méritos serán lo que hagamos de hoy en adelante, ¿sí? O del momento que hayamos entrado a la divina voluntad. Entonces, eso es para nosotros. Para las demás criaturas vamos a reintegrarlos, vamos a rehacerlos y se los vamos a entregar al Padre como hechos en la divina voluntad. Pero eso queda para el Padre. Pero para las criaturas quedan en reserva por si algún día se deciden a tomarlos. No se los podemos dar. Igual que Jesús no nos pudo salvar a fuerza. O sea, Él llevó a cabo la salvación de todos y la deja a disposición nuestra si es que la queremos tomar. Pero si no la queremos tomar, yo me puedo condenar y lo que Jesús hizo por mí y que dejó guardado para mí queda prácticamente inútil para mí. Pero para Dios, para la divinidad, queda rehecho por Jesús a nombre mío. Y entonces el Padre recibe la gloria, el amor, la correspondencia que yo debería de haberle dado, y por lo tanto la vida divina que Él quiso que yo viviera se reintegra a Él. Así que eso sí, pero no para los demás. Sí. ¿Sí? Y si, por ejemplo, yo hago los actos de mis hermanos, ¿ellos qué ganan? Ganan luz, ganan fuerza, o sea, interior, una fuerza interior que los va a empezar a mover hacia convencerse de que existe algo más que la vida que llevamos y que nazca en ellos el interés de ir buscando. Esa es la conversión. Cuando la criatura se da cuenta de que Dios le hace falta. Y yo me atrevería a decir que esa conversión empieza todavía antes, cuando la criatura se da cuenta que lo que el mundo le ofrece no es todo. ¿Y bienes físicos les llegarían? Por ejemplo, salud si están enfermos o si tienen alguna aflicción. Si es conveniente para su conversión y para su vida espiritual, sí. Si no es conveniente, no. O sea, eso es decisión de Dios. Sí. Y bueno, uno puede poner la intención de decir, bueno, para alivio, pero el resultado es si Dios lo cree adecuado. Para el bien de las almas. Así es. Entonces, bueno, vamos introduciéndonos en este mundo de la oración, pero de la oración de Jesús. A ver, vamos a seguir, Ciele. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas, porque solo en este divino querer yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y todos sus actos, pensamientos, palabras, etc., como en acto. Y en este santo querer, sin que nada me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente y por cada uno en particular yo me presentaba ante la majestad suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura.
dándole el bien que había impetrado para su inteligencia. En mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas, en mi voz sus palabras, en mis movimientos los suyos, en mis manos sus obras, en mi corazón los afectos, los deseos, en mis pies los pasos, y haciéndolos como míos, en este divino querer, mi humanidad satisfacía al Padre, y yo ponía a salvo a las pobres criaturas. Y el Padre Divino quedaba satisfecho, no podía rechazarme, siendo el santo querer Él mismo. Si habría rechazado Él mismo. Esto es también, creo que vale la pena el aclararlo, siendo el santo querer Él mismo. O sea, la vida divina, que es el conjunto de actos de Dios, es el querer eterno. Por lo tanto, el querer podríamos equipararlo a la misma vida divina, ¿sí? Que todo ser tiene en él todos sus actos. Si le quitamos algunos actos, el ser ya no es el mismo ser, se desnaturaliza. Y si le pudiéramos quitar todos los actos, tendríamos un recién nacido, o sea que no tiene nada propio. Así que esto es importante, el querer divino es el mismo, y él mismo no se puede rechazar a sí mismo. ¿Sí? Sí. Es curioso. Dice, ¿se habría rechazado él mismo? Ciertamente que no, mucho más que en estos actos encontraba santidad perfecta, belleza inalcanzable y raptora, amor sumo, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra. Pero es enorme lo que estamos oyendo. Eso es lo que encierra un acto hecho en la divina voluntad. ¿Sí? O sea, una potencia enorme. ¿Qué más? Santidad perfecta. Santidad perfecta. No una imitación de santidad. Y aquí se cumpliría aquel sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, teniendo la misma santidad del Padre, no como producto de imitación, sino como una participación de la santidad divina, en que la criatura ahora participa de esa misma santidad y se vuelve uno con su Creador. Esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro, para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Esto es algo que a veces como que no entendemos, o cuando menos yo no entiendo bien. O sea, esa es toda su vida, sí, totalmente de acuerdo. El tiempo que vive él en el mundo es un tiempo, el tiempo necesario para rehacer a toda la humanidad. ¿Sí? O sea, sus 34 años de vida son lo necesario para rehacer a toda la humanidad. Ahora, una vez que él muere, ya resucita y después cuando asciende a los cielos, el mundo se queda sin quien lo haga, sin quien lo haga. Pero Jesús nos dice, esto mismo que yo hice aquí lo continúo en el cielo, que ahí es donde me pierdo, no, porque la humanidad de Jesús ya es una humanidad totalmente libre de cualquier posible sufrimiento, libre de cualquier posible pena, y, o sea, ya no tiene la connotación de víctima. Pero sí, en la Eucaristía, ahí sí, porque en la Eucaristía Él se pone completo, pero en este mundo, y teniendo una parte externa que es materia, que es material. Entonces, la materia de la hostia es como el cuerpo de Jesús. Y todo lo que hay en el interior que Jesús pone en esa hostia, sus atributos, su amor, todo es lo que le da vida, lo que la fortifica. Ahí sí se puede entender, pero el hecho de lo que diga que en el cielo sigue repitiendo lo mismo como que nos saca un poquito, ¿no?
Ahora lo podría repetir quizá por los actos de las criaturas en la tierra. O sea, a la hora que Alejandro o Alejandra, o los dos Alejandros, no, los dos Ale, empezaran a actuar en la divina voluntad, o sea, en ese momento podríamos, ¿cómo decirlo? Encarnar la persona de Jesús y el sufrimiento de Jesús. O sea, el alma se convertiría en un alma víctima. Sí. Pero de ahí en fuera, el hecho de que Jesús continúe haciendo lo mismo en el cielo, no queda claro. Podría seguir intercediendo, pero la intercesión que él hace es por medio de la cruz, porque tiene que pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios. Entonces queda un poquito... Pero como es un eterno presente para Ujú. Dios, sigue estando presente Jesús en la cruz, ¿no? Por Sí, eso lo puede hacer desde el cielo. por eso, pero no es un eterno presente, ¿cómo diríamos? Es que en la eternidad, o sea, la humanidad de Jesús ya no puede sufrir. Ajá. Ahora, el sufrimiento de Jesús queda en acto, totalmente de acuerdo, y se renueva esa pasión en cada pecado que hacemos. O sea, sigue él estando presente, aunque todo esto ya lo sufrió en el tiempo que estuvo aquí. Ajá. O sea, rehizo los actos de toda la humanidad. En fin, creo que vale la pena nada más tener en cuenta esta partecita. O sea, él rehace lo de todos, vive lo de todos, pero ahora lo repite. Él dice desde el cielo, que ahí es donde no podría yo entenderlo, quizá lo que dices, pero en la hostia sí. En la hostia sí, él sigue sufriendo ahí. Y en nosotros, cuando un alma se decide a ser alma víctima, entonces es Jesús que renueva sus sufrimientos en otra humanidad. Que es una hostia viva. Que es una hostia viva, exactamente. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo tú también? Para quien me ama, todo es posible. Unida conmigo en mi voluntad, toma y lleva ante la majestad divina, en tus pensamientos, los pensamientos de todos, en tus ojos, las miradas de todos, en tus palabras, en los movimientos, en los afectos, en los deseos, todos los de tus hermanos para repararlos, para impetrar para ellos luz, gracia, amor. Esto es lo que había preguntado, ¿no? Ajá. En mi querer te encontrarás en mí, y en todos harás mi vida. Rezarás como yo, y el Padre Divino por esto quedará contento, y todo el cielo te dirá: ¿quién nos llama en la tierra? ¿Quién es quien quiere encerrar este santo querer en sí, encerrando a todos nosotros juntos? ¿Y cuánto bien no puede obtener la tierra, haciendo descender el cielo a la tierra? Bueno, pues es más o menos lo que habíamos hablado. ¿Cuánto bien no podremos obtener haciendo esto? No, pues muchísimo más que siguiendo. Infinito. Infinito, Ujú. una infinitud de bien, ¿no? ¿Y de bien para quién? Para Dios, yo creo principalmente. Para ¿no? Dios, Ujú. porque se le entregaría lo que no ha recibido por parte de las criaturas. Ujú. Para Dios, porque le estaríamos actualizando lo que Jesús hizo en la tierra. Para Dios, porque estaríamos permitiendo que Jesús repitiera todo lo que Él hizo ahora en nosotros, en el tiempo, aquí, el hoy. Y para la criatura, para las criaturas, porque eso se traduce en bienes y en gracias para todo mundo. Y para la criatura, porque es la gloria y el mérito y todo lo que está haciendo, es de ella, ¿no? Y el único mérito es repetir la vida de Jesús. Y digo único, como si fuera lo menos,
pero creo que se entiende. El único mérito, el único beneficio que él obtiene es al creador en él. Ujú. Esto da un giro de 180 grados a la manera en la que antes rezábamos. Así es. Y yo creo que esto debe ser un obstáculo para que muchas personas puedan entrar de lleno a la divina voluntad, porque siguen con la misma inercia de las oraciones ya prefabricadas, las novenas, toda esa serie de ideas que a lo mejor son muy bonitas, pero no dan el beneficio para todos. Y haciendo esto, en primera no estamos acostumbrados, en segundo nos imaginamos que le vamos a ayudar a todos, también como que sale de nuestro esquema. Sí, pues no estamos acostumbrados a esa universalidad en nuestros actos, ¿no? Y, o sea, es simplemente ir pensando un poquito en este ambiente, porque es un acto universal, no es un acto personal, particular, sino universal. Y esa es la gran diferencia con el acto normal. ¿Y estos bienes también le llegan a las almas del purgatorio? Sí. Okay. Sí, es como, pues, se cumplen las leyes de la física, de que a toda acción corresponde una reacción. La acción es hacia Dios y la reacción hacia la criatura. La humanidad. Muy bien. Sí, estudié. Bueno, vamos a la siguiente. 1124, mayo 25 de 1916. Trabajo de Jesús en el alma. ¿Cómo es necesaria la correspondencia para poder producir frutos abundantes? Continuando mi habitual estado. ¿Cuál es ese habitual estado? Esa es una buena pregunta. Nos han estado preguntando cuál es el habitual estado de Luisa, porque se menciona en muchos de los textos escritos. Entonces queremos hacerles una pequeña aclaración. ¿Cuál era el habitual estado de Luisa? Cedo la palabra. Bueno, o sea, se ha interpretado este habitual estado, que era el estado primero de estar en cama siempre, y después caer en inconsciencia, los miembros rígidos no lo podían mover. Todo esto se ha interpretado como enfermedad. Y nos dicen que Luisa permaneció en cama por enfermedad. Total y absoluta mentira. Porque ella no es que haya estado enferma, sino fue un ofrecimiento que ella hizo como alma víctima, y Jesús se lo toma y la pone en estado de, ¿cómo diríamos?, de dormición, igual que la Virgen. O sea, llega y saca su espíritu del cuerpo, y el cuerpo queda inmovilizado, pero queda vivificado por su alma, porque lo que saca de ella es el espíritu. Entonces queda en espera de que el espíritu vuelva a regresar a ese cuerpo. Entonces es un habitual estado en el que Jesús llega, saca a su hija de ahí, se queda el cuerpo y el alma vivificando el cuerpo, y el espíritu se va con Jesús. Es donde ella habla, donde ella platica, escucha todo lo que Jesús le tiene que dictar. Cuando termina, regresa a su cuerpo, y casi siempre regresa por la obediencia del sacerdote. Entonces el sacerdote llega y le da la obediencia de volver, y en ese momento ella recobra los sentidos. Esto es importante porque muchos médicos la estudiaron. O sea, la familia quería que algún diagnóstico, algo, pero no encontraron absolutamente nada, simplemente era de Dios. Y eso se los dice un sacerdote las primeras veces que lo mandan llamar, porque piensan que Luisa va a morir. Entonces lo mandan llamar para que le dé los santos óleos, y cuando llega el sacerdote y la ve, dice: no, esto no es, pues, no es que algo de peligro de muerte. Dice: esto es de Dios. Y le da la obediencia de volver, y en ese momento Luisa recobra el sentido. Así que en realidad se descubre este estado de víctima por casualidad. Pero ya la habían dejado 18 días sin comer, sin beber,
sin nada, Sí, ¿no? porque no sabían que tenían. Ya te habían comprado la caja para enterrarla. Yo creo. Y si no, ya la habían escogido, Ya. cuando menos. Así que bueno, pues este es el habitual estado de Luisa, es ese estado de petrificación, de perder los sentidos y su alma enterita con Dios para intercambiar dictado, intercambiar vida, intercambiar dones que estas lecturas tienen, en fin, todo. Y entonces cuando realmente ya murió, ¿cómo se dieron cuenta? Porque ya no reaccionó con la obediencia del sacerdote. Ujú. Así es. Ujú. Bueno, quedó aclarada entonces la duda que tenían algunos amigos. Seguimos. Continuando mi habitual estado, estaba toda afligida, especialmente porque en días pasados el bendito Jesús me hizo ver cómo los soldados extranjeros invadían Italia y la gran carnicería que causaban en nuestros soldados, los ríos de sangre de los cuales Jesús mismo tenía horror. Jesús mismo tener horror es difícil de imaginarlo, ¿no? Y de entenderlo. imaginarlo. Así es, pero a ver, vamos a repetirlo para adentrarnos en eso, ¿no? Ujú. El bendito Jesús me hizo ver cómo soldados extranjeros invadían Italia Ujú. y la gran carnicería que causaban en nuestros soldados. O sea, una guerra en donde lo que pasa es una masacre de personas. Jesús llora ante eso. ¿Por qué llora? Porque él también sufre. Porque es Porque lo que ve que es capaz de hacer la voluntad humana. Exactamente, llora ante el espectáculo de lo que logra hacer la voluntad humana, lo que logra hacer el pecado y la actitud del alma en contra de Dios, ¿no? Pero esto lo vio desde Caín, ¿verdad? Cuando mató a su hermano Abel, ahí empezó la Bueno. primera carnicería. Exacto, él lo ve desde toda la eternidad, Ujú. pero ya en la tierra, en su humanidad, lo tiene que vivir, pero no desde la divinidad, sino desde su humanidad. Entonces lo vive y lo vive con sus sentimientos, con su voluntad humana unida a la voluntad divina. O sea, nunca hubo desunión de voluntad humana con voluntad divina. Entonces lo que está pasando es la voluntad humana sola siente el dolor de lo que el pecado hace. Y podríamos decir que ahí se injerta el dolor de la divina voluntad para expresarse a través de la humanidad de Jesús. Lo mismo que pasó cuando la resurrección de Lázaro. Jesús llora, que hasta dice el Evangelio, que los fariseos, los judíos que estaban ahí, dijeron cuánto lo amaba, o sea, está llorando por él. Ujú. Pero Jesús nos aclara y nos dice, no, yo no lloraba por el muerto. O sea, al final de cuentas, él sabía que lo iba a resucitar y que no se iba a apartar de su amigo, que él tenía que partir primero. Entonces no llora por el amigo, sino llora por el daño que la voluntad humana le hace a la humanidad de su amigo. ¿Sí? Entonces es más o menos parecido y ahora lo puede transportar a él y lo puede vivir en acto, en la eternidad, viviéndolo en la tierra. Pero ya no puede sufrir, no se nos olvide. Probablemente lo que está pasando es que esta humanidad se le dé, pero se permita que haya un momento, un lugar, una cosa muy particular donde exprese todo el dolor y todo el sufrimiento, ¿sí? Sin separarse de la divinidad, pero sufriéndolo solamente desde la humanidad. La humanidad de Jesús es el órgano sufriente de Dios. Es donde Dios expresa todo aquello que normalmente no podría ser y no se podría expresar, porque tenemos la costumbre
de pensar que Dios no sufre. ¿Sí? Pero creo que en el huerto de los olivos, cuando Jesús llega a sudar sangre, Él nos explica que es porque tuvo que tomar sobre de sí la pasión de su voluntad y sufrirla Él. Así que en ese momento está sufriendo lo que la divinidad está sintiendo para reparar. ¿Qué tanto haya de la parte, ¿cómo diríamos?, de ayuda divina? Yo diría que prácticamente no hay nada, porque lo tiene que vivir desde su voluntad humana para poder convivir, no convivir, sino igualarse a nosotros en los sufrimientos que normalmente tenemos. ¿Sí? Y los tiene que rehacer con su voluntad humana, ahí sí, fortificada por la voluntad divina. No sé si... Sí, entonces el alma que vive en la divina voluntad se ofrece como alma víctima, ofreciendo su humanidad en lugar de la humanidad de Jesús. Para que sea Jesús quien venga a sufrir a través de ella. La humanidad. Y se lo dice a Luisa, dice, ya no eres tú la que sufre, soy yo en ti. Esto también nos queda muy como volando, pero así es, simplemente hay que creerlo, ¿no? Y entonces nuestro cuerpo es órgano sufriente también, y Adán tendría una humanidad gloriosa como la de Jesús resucitado. En un principio sí. Y después se le cambió. O sea, es que Adán al principio no tenía absolutamente ningún, ¿cómo diríamos?, ninguna cosa en su interior que lo estuviera desviando, molestando, dañando. No había nada, era la divina voluntad y la vida divina en él. Cuando se sale, cuando decide hacer un acto, el primer acto fuera de su voluntad de Dios, en ese momento pierde todo lo que le había sido dado y todo él se derrumba en aquel precipicio de voluntad humana. Y ahí es cuando se empieza a dar cuenta de lo que perdió. Voltea hacia arriba, pero lo ve tan lejos que ya prácticamente no es capaz de escalarlo él solo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que Adán era igual que Jesús, intangible al sufrimiento, pero en el momento que se sale, queda desprotegido. Y entonces todo lo que es naturaleza humana le llega. Y nos llega. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí regresando al texto que dice, de los cuales Jesús mismo tenía horror de todos los ríos de sangre. El alma que vive en la divina voluntad debe sentir lo mismo que Jesús, tener horror de los actos humanos, de la voluntad humana. Y ese es el punto a donde llega, por ejemplo, nuestra Madre Santísima. Ella lo dice desde el momento mismo de la prueba. Dice, tuve horror de mi voluntad y no la quise conocer. Porque le enseñaron el plan, todo lo que Dios había hecho y lo que el hombre había hecho. Entonces la Virgen quiere quitar todo aquello, ¿no? Luisa lo tiene que vivir también, tiene que vivir ese horror para poder entender cómo actúa la divina voluntad en ella. Tiene que ir aprendiendo qué se vive y cómo se vive en la divina voluntad. Y la culpa está inserta en esta divina voluntad, no como parte actuante, eso creo que se entiende. No es que la divinidad haya cometido un pecado junto con Adán, sino que es Adán, pero conviviendo con la vida divina hasta el momento en que peca y en ese momento la vida divina se va. Y ahí es donde Adán le da muerte en él a esa vida divina. Y esas son las deudas que tenemos con Dios, deudas de amor. Me estaba pensando, la Virgen desde fuera
ve el horror de lo que es La la voluntad. voluntad humana y decide no entrar. Pero me imagino que ahora el hombre caído nace dentro de esa voluntad humana sin darse cuenta del horror que está viviendo. Así es. Y por eso es que vivimos en este mundo y prácticamente no nos preocupamos de la parte espiritual, sino que le damos preferencia a la parte material. Y aparte es un bombardeo continuo de cosas materiales. Sí. O sea, en anuncios, en televisión, en cine, en radio, en periódicos, en revistas, e incluso en plática con los amigos, donde se habla de los grandes bienes y logros que pues, se pueden obtener por medio de lo material. Sí. Pero vamos a ver qué cosas hace Jesús. Mi pobre corazón me lo sentía despedazar por el dolor y le decía a Jesús: salva a mis hermanos, tus imágenes, desde dentro de ese lago de sangre y no permitas que ningún alma caiga al infierno. Y viendo que la divina justicia encenderá más su furor contra las pobres criaturas, yo me sentí a morir. Y Jesús, casi para distraerme de estas escenas tan desgarradoras, me ha dicho: Hija mía, es tanto el amor con que amo las almas, que en cuanto el alma se decide a darse a mí, yo la circundo de abundante gracia. La acaricio, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón. Y entonces, el alma viéndose tan agraciada, comienza a amarme. Hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas, y se decide a ejercitarse en las virtudes. Todo esto forma un prado florido en el alma. Pero mi amor no queda contento con las solas flores, sino que quiere frutos, y por eso comienza a hacer caer las flores, es decir, la despoja del amor sensible, del fervor y de todo lo demás para hacer nacer los frutos. Si el alma es fiel, continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes, no toma gusto de ninguna otra cosa humana, sino piensa en sí, sino solo en mí. Confía en mí. Con esto pondrá el sabor a los frutos. Con la fidelidad hará madurar los frutos y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer y serán frutos abundantes. Y yo, el celestial agricultor, cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento, y plantaré otro huerto más bello y más florido, en el que nacerán frutos heroicos, que arrancarán de mi corazón gracias inauditas. Pero si es infiel, desconfiada, se agita, toma gusto de las cosas humanas, etc. Perdón, se agita. ¿A qué se referirá? Pues que no está en paz. Que no está en paz, pero es cuando se agita más que nada por todo lo que tiene que dejar. Sí, o sea, no es tanto el mundo externo con sus daños o sus males, sino se agita desde el interior por lo que tiene que dejar, por lo que tiene que renunciar. Y luego viene la agitación por el mundo externo. Pero la primera vez es por lo propio que se tiene que separar, ¿no? Y primero dice desconfiada, o sea, debe dejar todo eso, pero no está totalmente confiada a que está haciendo lo que le conviene. Y ¿no? lo que le corresponde. Que esto es el ejemplo que hemos mencionado ya en muchas ocasiones de San Pedro, en el momento que ven ir a Jesús caminando sobre las aguas, ¿no? Ven, se bajan, empieza, no sé si habrá dado 1, 2, 3 pasos, pero en ese momento se le olvida el maestro y le gana la parte humana, y eso es lo que hace que se hunda. Sí. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con el alma? También es desconfiada. Es desconfiada. ¿Por qué?
Porque no ve los frutos. Físicamente no se ven los frutos. No se ven los frutos, no se ve a un Jesús que llegue y te pida, o sea, que te diga, oye, ¿aceptas? Entonces es esa desconfianza, y la desconfianza nos lleva al desamor. Y el desamor es funesto porque en ese momento me hundo. Ya no estoy confiando en el Dios Todopoderoso, sino estaré confiando cuando mucho, en el mejor de los casos, en un hombre. Sí. Sí. Pero si es infiel, desconfiada, se agita, toma gusto de las cosas humanas, etc., los frutos serán acerbos, insípidos, amargos, sucios, y servirán para amargarme y hacerme retirar del alma. Ahí termina. Muy bien. O sea, creo que son lecturas muy, muy precisas en cuanto a ese ofrecimiento del alma para que Jesús pueda continuar su vida de sufrimiento en nosotros, ¿no? Y bueno, pues se nos termina el tiempo. Ahora fueron 2 lecturas realmente importantes, y sobre todo de esas, la primera, en donde hay que pensar mucho, ¿no?, en este cambio del modo de oración. Hay que estar regresando a ese punto para entender de qué manera tenemos que orar ahora. Y rezar más efectivamente que como lo hacíamos antes. Así es. Con mejores beneficios, sobre todo para Dios, para nuestros hermanos y para nosotros mismos. ¡Qué maravilla! Así es. Sí. Bueno, terminamos. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ale. Gracias, Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes también por vernos. Nos vemos la próxima semana. Y no se les olvide leer Bueno, el libro no, de que Cielo. próxima semana, próximo programa. Sí.